generales del modelo. Y cuando lo tengáis abierto, si acaso probáis de ir entrando cargas. Vamos a repasar cosas que habíamos comentado. Básicamente había algunos temas que habíamos comentado que eran críticos a la hora de validar el modelo, ¿sí? Porque en general nosotros podíamos venir aquí, hacer un cálculo y luego unas comprobaciones de barras, y al final podría ser que nuestro modelo diera todo en verde, ¿sí? Por lo tanto aparentemente todo funciona. Pero hay una serie de parámetros que son muy importantes. Si recordáis el tema del pandeo, el pandeo lateral y las características de los nudos, ¿sí? Que eso también de alguna manera puede influir con el tema, en el tema de los resultados que obtenemos. Otra cosa importante que veo que aquí falta es que hay algún nudo que no se ha importado del todo. Luego miraremos cómo importarlo. Pero respecto al tema de pandeo, que os comentaba el otro día, cuando nosotros editamos el pandeo de una barra, por ejemplo cualquiera de estas, yo aquí miro el coeficiente de pandeo, me dirá que la longitud de pandeo de esta barra es 1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a efectos de cálculo, el programa está considerando como si yo tuviera un elemento de arrastramiento, como puede ser esta correa, justo en este nudo. Cuando en realidad la longitud de pandeo es doble, porque los arrastramientos lo tenemos cada 2 nudos. Con lo cual, mucho cuidado con esto. Cuando entráis barras de este modo, o tenéis una configuración de cubierta de este tipo, porque las longitudes de pandeo habrá que tocarlas a mano. ¿Sí? Por efecto, el programa siempre cuenta longitudes de pandeo de 1. ¿Sí? Y lo mismo para el pandeo lateral. El pandeo lateral es más crítico cuando tenemos barras básicamente sometidas a flexión. En este caso, como son cerchas, lo normal es que las cargas no las tengamos directamente sobre las cerchas, sino que las tengamos sobre las correas y luego acabamos teniendo cargas puntuales sobre las cerchas. Eso es lo suyo. Pero, como el programa considera por defecto el peso propio de las barras, ese peso propio genera algo de momento flector. O sea que no hay barra que no tenga algo de momento flector en el programa. ¿Sí? Salvo las barras verticales, perfectamente verticales, que solo tendrán axial, si no hay otra cosa más. Pero en este caso siempre tendremos algo de momento flector, con lo cual podríamos tener un error relacionado con el pandeo lateral si no revisamos este dato. Podría pasar que una barra que aparentemente en todos nuestros cálculos previos de predimensional funcione, pues igual el programa nos da un pequeño error, aún con valores muy bajos. ¿Sí? Porque puede ser que la barra sea muy sensible o la geometría sea muy sensible al problema del pandeo lateral y simplemente como nosotros prevemos que esa barra solo trabajará axial, pues no le ponemos atención a esa cuestión geométrica. Bueno, si nos va mejor un tubo, pues bien, igual el tubo a nivel de pandeo lateral no va tan bien. ¿Sí? O sea que es importante siempre revisar en el modelo todas las longitudes de pandeo antes de probar un cálculo. ¿Sí? Eso lo podéis apuntar como una regla casi de trabajo. ¿Sí? Como si os pudierais hacer un checklist, revisar longitudes de pandeo y de pandeo lateral. ¿Sí? Porque el programa sí que os avisa longitudes de pandeo no definidas o cuidado, longitudes de pandeo por defecto, pues en general por defecto es 1. Y del mismo modo, os comentaba que para las diagonales podía dar un error en el sentido de que si tenemos diagonales dobladas, o sea, por 2, pasará que en cualquier caso tendremos siempre una trabajando tracción y por lo tanto en ese caso la longitud de pandeo no tiene ninguna importancia porque trabajará tracción. ¿Sí? Con lo cual es un tema también a valorar al revés. O sea, decir, bueno, igual aquí el pandeo debería ser 0 directamente, para que no nos dé un error una barra que en realidad no fallará. Sí. Otra cosa que os había comentado en la última clase era mucho cuidado cuando trabajéis con modelos de este tipo, donde para simplificar colocamos solo una diagonal, porque podría pasar que en este modelo, como solo esta diagonal está trabajando, y trabajará indistintamente a tracción y a compresión,
este pilar se sobrecargará, pero este estará más descansado que la realidad. Porque habrá alguna hipótesis de viento donde este pilar, como tendrá una diagonal fraccionada que va de este nudo a este nudo, acabará teniendo más carga de la que da en este modelo. Por lo cual siempre conviene en estos casos trabajar con dos modelos. Uno con todas las diagonales en un sentido y otro con todas las diagonales en otro. ¿Sí? Un poco como de repaso de las últimas cosas que habíamos visto en la última clase. Otros temas. Ahora vamos a ir a una ventana 2D porque será más fácil para verlo. Si nosotros trabajamos con el pórtico, ¿sí? A nivel de nudos, cuando estamos trabajando con una cercha, lo suyo es que podríamos articular todos los nudos y la cercha debería funcionar. ¿Sí? Porque a priori cualquier estructura triangulada admite que sus nudos estén articulados y es perfectamente isostática. ¿Sí? De todos modos, podría pasar que por cuestiones constructivas sea falso considerar como articulado, por ejemplo, los diferentes tramos de un cordón, porque lo normal es que a la hora de construir una cercha de estas, nosotros tengamos tramos de cordón inferior o superior que sean continuos, que sea el mismo perfil sin interrupción. En general, por temas de montaje intentamos reducir al máximo las uniones, ¿sí? Por un tema de costo, con lo cual si nosotros podemos entrar a la obra barras de 12 metros, pues intentaremos que nuestro cordón tenga 12 metros sin ningún tipo de corte, y luego en cualquier caso sí, las diagonales y los montantes serán barras separadas que irán unidas, que pueden ser de una manera articulada, ¿sí? Pueden ser atornilladas o soldadas. De todos modos, os comento esto porque claro, a la hora de definir si este nudo está articulado o empotrado, aquí sí que vale la pena hilar fino y decir, vamos a ver de estas 4 barras que se encuentran en este nudo, cuáles son continuos y se pueden considerar empotradas entre ellas y cuáles no. Por ejemplo, en este caso, si os fijáis, la barra D, C son las 2 barras que forman el cordón, con lo cual en este caso convendrá que la D y la C estén en la misma línea, los tics, y en todo caso B y A estén articuladas, e inclusive estén articuladas entre ellas, porque a mí no me interesa la continuidad entre B y A, con lo cual aquí lo que tendremos es 3 líneas, ¿sí? Cuando lo tengo en 3 líneas quiere decir que A, al estar en una línea distinta, C y D, está articulada con el cordón inferior. B estará articulada también con el cordón inferior, y entre A y B también hay articulación porque están en líneas diferentes. El esquema es bastante, digamos, rústico a nivel gráfico, pero creo que se entiende bastante bien, y este dibujo de aquí, este esquema ayuda a entender qué es lo que, a qué le estamos dando continuidad y a qué no. Más o menos. Es importante tenerlo claro porque puede pasar que tengamos nudos de muchas barras. De hecho, el nudo superior de esta cercha, de aquí arriba, aún recibe más. No de aquí, claro. ¿Sí? Porque tenemos diagonal de cubiertas, correa, todas las que vienen del propio plano de la cercha. O sea que aquí es importante, y de hecho no lo veremos en planta. Perdón, en alzado. Fijaos. O sea, aquí necesito ver un 3D. ¿Sí? Con lo cual, este también es otro repaso que es importante hacer, porque podría pasar que a la hora de calcular algunos errores estuvieran relacionados con empotramientos de las barras, que en la práctica no tendremos. ¿Sí? Sobre todo entre diagonales, montantes y cordones. Por lo cual vale la pena tocar estas cosas para tener un modelo que se ajuste al máximo posible a la realidad. Simplemente eso. La realidad es que un empotramiento absoluto es posible si la barra es una única pieza, pero la articulación perfecta difícilmente la tendremos, salvo que la unión sea un tornillo simple. O sea, cualquier soldadura, por mínima que sea, ya generará alguna forma de empotramiento. Parcial, igual estamos empotrando un 10% o menos, pero es algo de empotramiento, con lo cual a nivel de modelo siempre es más seguro articular, ¿sí? Con más seguridad a la hora de la unión, porque si llega a haber algún fallo en la unión, fallo de tipo local, la plastificación, una abolladura de la chapa de la cartela que forma la unión, cualquier problema de este estilo, de carácter local, si nosotros a nivel de cálculo lo tenemos comprado como articulado,
claro, la formación de una rótula es mucho más parecida a este fenómeno local de levadura o lo que sea que el empotramiento. ¿Sí? Por lo cual, el empotramiento siempre nos da seguridad, sobre todo en cimientos. ¿Sí? Esto es otra cosa que es importante para la conoceremos. De cara a los cimientos, mucho cuidado cuando defináis aquí al empotramientos en lugar de articulaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de materializar estos empotramientos no es tan fácil. ¿Sí? Tenéis que pensar siempre que lo que vosotros estáis aquí modelando con el programa se tiene que ajustar al máximo posible lo que luego tendréis construida. Con lo cual, si nosotros aquí colocamos un empotramiento y eso hace que nuestro modelo funcione bien, que las deformaciones estén controladas y tal, mucho cuidado porque luego tendré que ser capaz de materializar aquello, porque si no la deformación no tendrá nada que ver. Si yo, en cambio, trabajo mi modelo de manera de poder tener aquí una articulación perfecta, que tampoco la tendré, porque aunque solo el pilar llegue a la placa y lo suelde a todo el perímetro, ya tendré una forma de empotramiento parcial, que dependerá mucho de la flexibilidad de la placa, del estiramiento de los pernos anclados en la zapata, lo que queramos. Pero, de alguna manera, eso me da una seguridad a la hora de que si el edificio tiene desplazamientos controlados por una articulación, en condiciones reales, seguramente se comportará mejor. Por lo cual tengo un pequeño margen de seguridad respecto a las deformaciones. ¿Sí? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Sí? Porque también son típicos errores también de proyecto. O sea que siempre, básicamente, en metálica lo vamos a considerar así, articulado. Conviene. Las que son Es un continuas, consejo. No es obligatorio. Articuladas. Sí, yo entiendo por el tema del margen de seguridad, porque sería más no solo la más realidad, seguridad, sino realidad de lo que puedes construir. Sí, de lo que se puede construir. Sí, porque no será el primer caso en que nosotros proyectamos una nave con este nudo empotrado, la proyectamos y no la dirigimos, la obra. Y luego en obra, por alguna cuestión de cotas y tal, el que hace el proyecto decide cargarse todos los rigidizadores de la placa base. Pues no, me molesta para circular con los carretones en la nave, fuera todos los rigidizadores. Por lo tanto, acaba de convertir una unión empotrada en una unión articulada. Cuidado. ¿Sí? Con lo cual, si yo de entrada tengo un modelo en el cual he probado un nudo articulado y la nave, yo puedo definir un nudo articulado, no hay rigidizadores, o si los hay son muy pequeños, y tengo una posibilidad más de retirarlos. O en muchos casos lo que suele pasar es que calculamos articulado, ponemos rigidizadores, sin exagerar, porque tampoco hace falta calcular de más, pero colocamos unos rigidizadores para lograr un cierto empotramiento, pero sabemos que tenemos ese margen. Y si luego, por algún tema de obra, hay que quitar los rigidizadores, sabemos que exacto, que podemos acercarnos a la articulación perfecta sin poner en peligro el modelo. Exacto. ¿Sí? ¿Tú querías preguntar algo? Sí, creo que sí me puede repetir. O sea, por ejemplo, normalmente en la obra, como usted decía, si tengo una barra de 12 metros, yo voy a tratar de poner la barra. Pero en el programa se puede simular como discontinuo. Y tanto. O sea, y el cálculo, los resultados versus la realidad es... No, tú podrías, por ejemplo, esto es relativamente fácil de hacer. Mira, por ejemplo, vamos a este pórtico. Imagínate que en este pórtico las barras tienen una longitud de, a ver, con la de escribir puedo ver la longitud. Tiene 2 metros cada tramo. ¿Sí? Cada tramo de esta barra tiene 2 metros. Ahora me la está cogiendo entera, pero por un tema que están agrupadas. Pero ves que yo cuando me acerco me las pone todas en azul. Sí. Pero en realidad lo que me está definiendo es la longitud del tramo, los 2 metros es esto. Con lo cual yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 metros. Digo, bueno, por temas de montaje yo puedo trabajar con 2 tramos de 10. Tengo una grúa. Claro, esto me obliga a empalmar, por ejemplo, justo aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, aquí. Lo importante, en cualquier caso, es que este nudo sea articulado. Es que ese ya. Lo articulo. Si yo lo articulo, sé que será relativamente fácil de materializar esta unión. Con, por ejemplo, yo que sé, con 2 placas de testa, 4 tornillos. Claro, ahora la continuidad de esta barra es mucho más complicada de materializar, como unión, tanto interna como externa. O sea, del mismo modo que era complejo resolver un empotramiento contra un cimiento, también lo es dentro de la barra. Con lo cual, conviene a nivel de modelo contarlo como articulado. En este caso tenemos la suerte de que justo coincide con un nudo de cercha, con lo cual
no es un problema, porque yo podría contar este nudo completamente articulado. O sea, todas las barras que llegan articuladas, la fecha funciona. ¿Sí? Lo que ocurre es que no siempre es fácil de ejecutar un nudo aquí de unión. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa llegando a este punto que solo le falta que además tengas una placa de testa para darle continuidad al cordón. O sea, es lo único que falta ya para que la unión esta sea imposible de materializar, por la cantidad de acero que está llegando, digamos. Con lo cual, en muchos casos, lo que se suele hacer aquí es buscar una unión articulada en medio, ¿sí? Más a medio camino en una barra de estas, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Y tú pruebas calcular la cercha con una articulación aquí. Pero como el resto es continuo, ya el comportamiento de esta cercha es diferente a una cercha convencional. Si tú articularas todos los nudos, todos, ¿no? Una cercha ideal, formada por barras trianguladas, articuladas todas ellas, pero además agregas una articulación aquí, es posible que tengas un mecanismo. En cambio, si tú consigues todo esto continuo, empotrado, ya es una cercha que no es exactamente la cercha ideal, donde todos los nudos están articulados, todas las barras están articuladas entre sí, sino que ya tienes una barra continua, con lo cual todos estos empotramientos hasta llegar a este nudo, de alguna manera son los que permiten tener una articulación aquí sin que esto sea un mecanismo. ¿Sí? Pero al final depende un poco de todo, porque también depende de cómo sea la unión aquí. ¿Sí? Son cosas que tienes que probar para ver cómo se comporta todo, porque puede ser que eso afecte luego la distribución de cargas dentro de las diagonales y pueden pasar otras cosas, porque también está rompiendo la simetría en este caso. Si tú en esta nave tuvieras un tramo más, ya el centro te caería justo a medio tramo, ¿no? Si tú tuvieras 22 metros en lugar de 20, pues ya estarías hablando de justo a la mitad, son 11. Aún lo podrías resolver con una barra, con un perfil, pero ya no coincidiría el punto de unión o de empalme con un nudo, ya te quedaría a medio tramo, con lo cual esa situación es obligada si quieres tener dos tramos iguales, con lo cual ahí tendrás que necesariamente empotrar los cordones hasta llegar al punto de unión. El único punto articulado del cordón será ese punto de empalme, que lo es a nivel constructivo, ¿sí? Y a nivel estructural ya verás que funciona. Inclusive este programa permite, faltan clases para profundizar tanto, podríamos calcular la unión, porque como hay unos esfuerzos aquí que el programa es capaz de identificar, el programa dimensionará para los esfuerzos que haya. Habrá una pequeña flexión seguramente aquí en medio, también un pequeño momento flector. Pues el programa calculará qué tornillos necesitan, la medida de la placa, los espesores, todo. O sea, el CIPE 3D además calcula uniones. Tiene un menú relativamente limitado de uniones que podemos calcular. Por ejemplo, no podrías calcular este nudo, donde llegan 4 barras, porque el programa te dice que no las tiene en su lista. El programa te permite calcular uniones simples, de continuidad, unión bigapilar, uniones entre 3 barras como mucho, o sea, un pilar que pasa y 2 vigas que llegan, ¿no? Uniones más clásicas. ¿Sí? Con lo cual, pero bueno, vale la pena, sí, para este tipo de uniones de continuidad, buscar puntos intermedios. También por un tema, como te decía, de facilidad constructiva. Seguramente la unión la resolverás fuera de eso. Y en algún caso, igual una nave de estas la tendrás que partir en 3, porque tampoco es fácil de manipular una pieza tan grande. O sea, ya para más de 6 metros necesitas un camión largo, no siempre puedes. ¿Sí? Más de 12 imposible porque es un transporte especial. Esto que tienes que ir escoltado por la policía. O sea, sí. Con lo cual, claro, también esta nave la podrías traer de Italia, la cercha completa, si quisieras, pero es un transporte especial. Podría compensar, en algunos casos en la cuenta y todo. Pero bueno, esto iba a cuento un poco de tener en cuenta cómo tenemos que editar los nudos en función de lo que nosotros ya prevemos como proceso constructivo. Esto yo creo que es importante que lo entendáis para que veáis que el programa de cálculo no siempre es una cosa previa al proyecto del todo, sino que es una cosa que hay que trabajarla casi en simultáneo con otros temas, ¿sí? Con temas constructivos, con temas de diseño de ¿sí? No es que primero calculamos y luego vamos y dibujamos todo, no, como un ida y vuelta, ¿sí? Porque ya os digo, casi hay que tener claro cómo serán las uniones, hay que tenerlas dibujadas antes de calcularlas. El programa al final suele ser más un elemento de comprobación que no de dimensionamiento puro, ¿sí?
general, obviamente esto necesita un recorrido para poder, digamos, predimensionar suficientemente bien y definir suficientemente bien los detalles para poder entrar al modelo de acuerdo a lo que uno previamente ha diseñado. Y simplemente lo que hagamos con el programa será comprobar que lo que hemos dibujado está bien, ¿no? Es un poco ese el camino. Sí, pero bueno, ahí está un poco lo que da como extra la experiencia del trabajo, ¿no? Vale, pues lo tenéis todo más o menos instalado, el programa, el fichero, ¿lo habéis podido abrir? ¿Lo habéis pasado? Pretemprano. Sí. Vale, lo digo para probar de entrar unas cargas y hacer un cálculo rápido. Vale. Una cosa que nos está faltando en este modelo, que os comentaba antes, son las barras que cierran este pórtico frontal de aquí. Si ahora crearé una vista 2D, recordáis que era vista 2D, vista 2 de un plano, 2D de un plano. Seleccionamos 3 puntos no alineados para generar el plano y le pondremos pórtico fachada. ¿Sí? O sea, el primero, el que no tiene Ferch, que son todos pilares más juntos. Pero el 2018, el que nos pasó, Sí. solo para el 2018, no 2017. Ah, por eso no lo puedes hacer. Pero aquí tienes 2017. 17 se abre. No. El 18. Sí. ¿Lo habéis probado a abrir? No lo puedes convertir en la versión anterior. No, el Flickr no deja hacerlo. Pero el modelo anterior, No, pero 2017 no abre 18. Entonces también. ¿habéis probado a abrir? Está ¿Lo habéis bueno. probado? No. En este computador ya estaba abierto desde 2017. Ya. Pero el 2017 no abre el 2018, que es el que tenemos. Pruébalo, a ver, igual sí, ¿eh? En CPCAT seguro que no, pero en este no tengo claro que se puede. El del profesor es Pero 2018. pero que tampoco funciona en ¿Es 17 qué? Intenta abrir. Y no lo puedo abrir. No. No, es que cambian de formato en cada... De hecho, hay veces que cambian del D al E, al F... a la- Pero el que aquí está en 2017. Bueno, Pero no lo vas a abrir, pues. Sí, Oh. o sea, está abierto. Una cosa es que abra el programa, la otra cosa es que abra el archivo. Que abre el archivo. Exacto. ¿Tienes las respuestas? Sí, HB. sí. Ah, claro. Por eso es lo que digo. O sea, yo lo tengo. El de la clase última. Sí. a lo que Ah, la ya, pasa última eso, tienes, ¿no? el Es lo que 17. les digo. Pero que tú hablas muy bajito. Pasa No te entendemos, la tío. versión antigua. Ah. Lo tengo en 2017. Concha, la Estábamos verdad. teniendo un diálogo que nadie sabía de qué estaba. Estaba Vale. hecho. ¿Cuál es? Bueno, lo que os comentaba, vamos a cerrar esta fachada. En esta fachada nos está faltando alguna barra superior, que seguramente me ha quedado a mí en el modelo de VG por importar. Pásamelo, por favor. Esto para que veáis un poco cómo podéis entrar barras una vez que tenéis el modelo ya hecho. Una manera cómoda es trabajar siempre en 2D, ¿sí? Para este tipo de cosas. Te vamos a entrar una barra nueva, En barra no. barra nueva. Cuando picáis barra nueva, tenéis aquí el listado de perfiles que habéis ido utilizando. Normalmente, los que tenéis ahora en la obra en uso. Pero podéis Abrir otro nuevo. coger más. O sea que aquí, por ejemplo, entro y busco ahora una HB, la que sea. Vamos a poner una HB 180. Entonces la barra que entre ahora es nuestra sección. Vengo aquí y voy uniendo todos los nudos superiores. Ahora vamos a ver en la vista 3D. Veis que aquí tengo entrada mi barra nueva, que está entrada en la capa Fercha. Lo cual, bueno, puedo dejarla aquí porque al final es más afín a todo este sistema. No tengo una capa especial para estas vigas que no son Fercha.
Este nudo, esta barra de coronación de alguna manera es necesaria porque, claro, si no, no podríamos emplear cargas de cubierta que corresponden con la fachada. ¿Sí? Y además no podríamos cerrar el triángulo del paño arriostrado de fachada que tenemos aquí. Tenemos que, a ver, vuelvo a la vista 2D. Si os fijáis, claro, aquí tenemos un paño arriostrado, triangulado, que si yo no tuviera esta viga, no funcionaría. Existe otra opción para poder articular, ¿sí?, extremos, nudos, digamos, de unión entre barras, que implica no actuar directamente sobre el nudo, sino articular los extremos de la barra. Es otra manera de entrar estas articulaciones, que en algunos casos es más fácil, digamos. Lo que pasa es que es directa, es articular o no articular, no tiene matices, ¿sí? Con lo cual, si vamos a barra, si os fijáis aquí, articular extremos. Hay una opción que dice articular extremos. El efecto de articular extremos a nivel de cálculo es el mismo que articular la barra. ¿Sí? Que articular el nudo para esa barra. Lo que ocurre es que aquí puedo controlar más qué barra articulo con qué otra barra, ¿sí? Y lo puedo ver de una manera más cómoda a nivel visual del dibujo. Tengo aquí articular extremos, por ejemplo, y este nudo que está empotrado, si yo pico aquí en el extremo, veis que aparece esta bola aquí. Esto es porque aquí de esta manera estoy articulando el extremo de la barra. Y aquí igual. Vengo aquí, ¡pam!, articulo el extremo. Y aquí articulo. Articulo. Por ejemplo, aquí vengo y articulo. De esta manera, yo lo que garantizo es que la barra vertical, el pilar, es continuo. Es continuo. Y lo que estoy articulando es la barra que forma parte del paño triangulado con el pilar. Pero como yo conservo el empotramiento del nudo, me aseguro que la barra vertical es continua. ¿Sí? Esto lo podemos ver con una prueba de cálculo. Si yo ahora vamos a quitar la articulación aquí, si yo ahora vuelvo a picar, ves que elimino la boleta y por lo tanto vuelve a estar empotrado. Y ahora calculo, vamos a hacer una prueba de cálculo simplemente para comprobar cuándo las articulaciones están correctas o no. Vamos a una manera de comprobar las articulaciones o los empotramientos en los nudos es mirar los esfuerzos. ¿Sí? Los que suelen ser más indicativos para comprobar esta cosa suelen ser los de momento flector. Si yo vengo aquí, por ejemplo, en cálculo, vengo aquí a esfuerzos, selecciono momento flector, momento I, solo de las barras seleccionadas envolventes, fijaos. Más pequeño. Aquí está. Fijaos el diagrama de momento flector de esta barra. Que la de contigo y contigo. O sea, total como si fuese empotrado o articulado. Fijaos. Exacto. ¿Lo veis? Ajá, el diagrama. Tengo un momento negativo aquí. Y aquí tengo un momento cero. Eso quiere decir que este nudo está articulado realmente. ¿Sí? Aquí puedes ver un poco el efecto de haber articulado el extremo de la barra. Si yo ahora articulo el nudo, vamos a probar que en lugar de articular barra vamos a tocar el nudo. Vengamos aquí a nudo, vinculación interior, ¿sí? Venimos aquí y tenemos la barra BA, este es el pilar, por lo tanto esta es la que es continua, y la C y la D, que tiene una barra C que debe ser perpendicular. Pero vamos a mirar sobre todo la barra D, la articulamos, ¿sí? Lo cual esta se articula en las otras. Recalculamos. Decimos que sí, hasta que no entre un poco de viento. Y fijaos nuevamente el El momento. esfuerzo. ¿Cuál es el archivo?
¿Ves? Ahora sí te articulado. O sea que son los dos caminos para articular barras. Articulo extremo de barra o articulo o desvinculo el nudo. El efecto es el mismo. No tiene sentido. Vale. Vamos a... ¿Habéis probado los del 2017? Si abre bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Habéis todos Sí. el modelo más o menos calculable? Solo que esté calculable. Va, no. Esto ya... Pero lo podéis dejar empotrado, no pasa nada. Simplemente era un modelo calculable para probar lo de cargas y ver cómo... Vamos a... Vamos a entrar cargas. Para trabajar con cargas, lo suyo es echar mano a justamente lo que hemos conseguido dividiendo en capas las barras. ¿Sí? El consejo es que vayáis apagando capas. ¿Sí? Gestión de capas. Por ejemplo, dejamos visible solo la que nos interesa. Por ejemplo, imaginemos que las cargas sí o sí van a las correas. Por lo tanto, dejamos visibles las correas. Y ahora podemos entrar cargas sin que nos moleste todo el resto de barras del sistema. Vamos a coger la hipótesis que nos interesa ver, en la cual vamos a entrar las cargas. Venimos aquí a hipótesis vista. ¿Sí? Que esto lo podemos entrar por el menú de cargas o por el botón que teníamos aquí en la barra de tareas. Hipótesis vista. Vamos a entrar cargas muertas, por ejemplo. ¿Sí? Calculamos una cubierta ligera, más o menos. Peso propio pueden ser unos 50 kilos metro cuadrado. ¿Sí? Contemos algo más, instalaciones y falsos techos y más, 100 kilos. O sea, 1 kilonewton metro cuadrado. 0,1 toneladas, depende de la unidad que tengáis en el programa. Tenemos correas cada 4 metros, con lo cual en cada correa tendremos una carga total de 4 kilonewtons. El ordenador que salió de música y todo. Bueno, cargas. Vamos a introducir cargas sobre barras. ¿Sí? ¿Recordáis la orden? Introducir cargas sobre barras. Vamos a picar todas las barras en las cuales podamos contar. ¿Cómo hay colores? De hecho, yo podría cogerlas todas y les pongo, por ejemplo, 0,4, ¿no? Que es lo que... Las del extremo normalmente tienen, obviamente, la mitad, ¿sí? Con lo cual tendría que corregir la de los extremos. Te selecciona toda la pregunta. Ahora he seleccionado todas, es un cross-visual, ¿sí? Y he entrado a saco todas. Ahora, si edito, muy importante, hay que comprobar siempre que el eje por defecto es vertical. Las cargas por defecto en el programa son siempre verticales hacia abajo, son gravitatorias. Normalmente hay que tocarlas cuando son cargas de viento, cargas que van, por ejemplo, viento de fachada, que hay que mirar qué eje corresponde a esa fachada y tal. Pero si estamos entrando cargas encubiertas y son gravitatorias, no hace falta preocuparnos demasiado por los ejes, porque por defecto siempre es Z debajo, no hay más. Carga muerta. 0.3. Si ahora editamos, porque claro, las de los extremos llevan menos carga porque solo tienen la mitad del ancho tributario, digamos. Lo cual vamos a... Vamos a editar todas estas y les ponemos la mitad. ¿Sí? Estoy en la opción de editar. Nos acercamos, 0,2, 0,4, está todo correcto. ¿Lo veis bien ahí? Yo prefiero poner el fondo, si os parece, poner el fondo negro. Puede ser mejor, como AutoCAD. Sí, mejor. Sí, aquí lo veis. Todo 0,4 y aquí 0,2. Ahora vamos a poner cargas sobre cargas, por ejemplo. ¿Cómo puso editar? ¿Perdón? ¿Cómo editó? Editar, vienes aquí, carga. Editar, cargas sobre barras. Ya. En el menú de cargas tienes todo. Cargas sobre nudos, cargas sobre barras, todas las opciones de editar, no editar.
Vale. Ahora vamos a introducir nuevas cargas. Vamos a entrarlas en la hipótesis de sobrecarga, ¿sí? Con lo cual iremos a la Q. ¿Sí? Nuevamente seleccionamos todo y ahora contaremos, para hacer un número redondo, en lugar de 100 kilos, vamos a imaginar una carga de nieve más o menos aproximada de lo que contaríamos en Barcelona. En Barcelona contaríamos 40 kilos metro cuadrado de carga, ¿sí? Salvo que estemos a una altura topográfica un poco más alta, estamos en Colserola, igual hay que contar algo más, pero 40 kilos. Para hacer un número redondo contemos 50, ¿sí? Con lo cual, por 4 nos está dando exactamente 2 kilonewtons metro cuadrado, ¿sí? Con lo cual ahora entraremos 0,2 tonas o 2 kilonewtons según como estén trabajando, y aquí tenemos nuevamente el Z no ha cambiado, ¿sí? Lo tenemos siempre vertical. Seleccionamos todo, aceptamos y aquí tenemos las cargas. Fijaos qué ha pasado. Por alguna razón lo he entrado 2 veces. Posible que ya tuviera seleccionadas las barras, ¿sí? O que ya estuvieran cargadas. No sé. 0.0. Si nos equivocamos, ¿sí? Lo que podemos hacer es, primero, antes de editar, ¿veis que en el cuadro de hipótesis vista tenemos clicado ver todas? Y lo primero que haremos es solo ver la que estamos trabajando. ¿Sí? Quito esa opción y solo ve las sobrecargas. Nuevamente en carga, borrar cargas, lo más cómodo es todo fuera. Y ahora vuelvo a entrar. Carga, introducir cargas. Selecciono 0,2. Aceptar. Vamos. Ya está. Pero nuevamente en los extremos tengo que editar porque me he pasado de carga. Entonces edito. Perdón. Entramos. Carga. Editar. Carga sobre barras. Podéis ir probando de editarlas. Y aquí las cambiamos por 0,1. Y ya veis. Con lo cual ya tenemos entrado unas cargas básicas. Sobrecarga de uso, de mantenimiento, nieve, en este caso podrían ser no concomitantes, con lo cual solo contamos una de las dos. Y la carga de peso propio de la cubierta. ¿Sí? Luego, a nivel de viento podríamos tener presión, succión, bueno, tendríamos que ir jugando con los diferentes valores. También es verdad que estas cargas de viento normalmente están por zonas, con lo cual tendréis que ir discriminando en cada zona el valor que corresponde. ¿Sí? Eso sí, si vais al código técnico, pues, es una entrada de cargas bastante más compleja que las gravitatorias. Ahora vamos a probar otro tipo de carga que para estos casos puede servir. Yo prefiero siempre entrar cargas sobre las barras porque puedo controlar más, sobre todo cuando son cargas variables, que estoy entrando, que no, editarlo. Pero vamos a entrar cargas superficiales. El programa tiene la opción de que entremos directamente cargas superficiales y luego él se encarga de repartirlas en las barras. ¿Sí? Vamos a ver. O sea, para el viento. No, y con las gravitatorias también. Yo estas las podría haber entrado como cargas superficiales. Ahora verás cómo va. Y os explicaré cuál es el problema de entrar las superficiales en algunos casos. Ahora habilitaré la opción o las capas de pilares. Desmarco todo, pilares. Venga. Claro, yo aquí voy a abrir otra carga, otra capa más. Diagonales de fachada. Yo ahora entraré cargas de viento, ¿sí? Cargas que actúan sobre la fachada. Por la manera en que está construida la fachada, el tipo de cerramiento, la carga de viento irá a parar directamente a los pilares. Y de los pilares irán a los cimientos y al plano de cubierta. Con lo cual yo puedo entrar unas cargas superficiales dentro de la superficie de fachada y que se reparta de manera proporcional a las distancias entre pilares a cada pilar.
Para ello, puedo venir a carga y tengo la opción de introducir cargas superficiales. ¿Lo veis aquí abajo? Vengo aquí y, por ejemplo, selecciono un paño a partir de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y cierro con el botón derecho. ¿Veis? Aquí estoy entrando en una carga superficial. Fijaos que por defecto el programa ya me está poniendo un signo para la carga. ¿Sí? La carga Q tiene como signo o una dirección que ya es de afuera de la nave. ¿Sí? Esto por defecto. Yo aquí puedo definir la hipótesis, ¿sí? En este caso es sobrecarga, pero podría ponerle, por ejemplo, viento 1. ¿Eh? Decido si es uniforme o si es variable en altura. Como es viento, justamente podría darle algún tipo de variación. Si selecciono variable en altura, le pondrá cota superior, cota inferior, dará una carga o triangular o trapezial, depende si le doy un valor 0 en uno de los extremos. Pero si la dejo como uniforme, igualmente tengo que definir el valor. Si yo quiero que vaya hacia el otro lado, puedo poner menos, por ejemplo, 0,1, estamos imaginando 100 kilos de presión de viento sobre la fachada, que más o menos es un número razonable. ¿Sí? ¿Acepto? Y lo primero que me pregunta es si quiero crear un paño asociado. Claro, cuando entro en una carga superficial, el programa lo que busca es un... El programa por defecto ha generado... Negativo, sí. Entonces va a Qué bien que funciona esto. Ahora esto es variado. A ver si podemos corregirlo esto con alguna orden. Además, como si fuese O se mueve el proyector el igual. proyector se está... No. ¿Eh? Pero se mueve. Ah, bueno. Tenemos un sismo en este momento. Virtual. Se lo conocen. No, pero en mi pantalla, por ejemplo, no se mueve. No, debe ser el proyector. El cable de video. Bueno, lo que os comentaba. Ya hemos creado un paño, pero claro, si os fijáis, el paño que hemos generado por defecto está enviando las cargas arriba y abajo. ¿Sí? Cuando en realidad hemos dicho que por el tipo de cerramiento de fachada que tenemos, la carga irá a parar a los pilares directamente. Con lo cual deberíamos girar el sentido de trabajo de este paño. Al final lo que estamos definiendo es como una especie de losa unidireccional, pero que no está materializada en el programa, sino que simplemente nos define un área donde nosotros podemos aplicar esa carga. Y el paño lo necesita para saber cómo orientar o cómo repartir esa carga. Con lo cual, vamos aquí y tenemos dentro del menú de paños, que es este de aquí, vendremos a modificar la dirección de reparto. Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo aquí, Una pregunta. a ver. Aquí está. Exacto. Le dais al lado que de alguna manera manda respecto a la dirección. ¿Sí? Si ahora me pongo sobre el vertical y doy el botón derecho, lo cambio a vertical. Si vengo aquí y lo cambio horizontal. Que en dado caso de que el paño, ¿cómo uno modifica la dimensión del paño? O sea, si uno va a carga, editar carga superficial, ¿verdad? O sea, ¿cómo Pues uno modifica mover paño, por ejemplo. mover carga superficial?
Pasa que yo no sé por qué a mí me hizo, o sea, parece que se mal y me hizo un triángulo en vez del rectángulo. Mira, ¿ves? Vamos. ¿Y cómo yo puedo agregar uno? Va a ser porque sin querer yo lo cerré ahí. Ah, O sea, bueno, era ahí, pues no sé. elimínalo y vuelve a entrar. Porque ahora al final tu paño tiene 3 puntos. Debería tener 4 puntos. Para lo podemos ver. Ya. Qué mareos. Bueno. No, no, es que es un mareo. Sí. Espera, apaguemos el proyector a ver si O le llamamos a Vanessa. Ok, Ahí está. ahora sí. Bueno. Ah. Calma. Bueno, volvamos. Vamos a paños. Si estamos dentro de carga, paños, vamos a borrar este. sí, ya vi como... Exacto, y vamos a ir entrando. Si queremos entrar a un paño, por ejemplo, de muchas barras, vamos aquí, carga, introducir paños. Creo que venimos hasta aquí. Sí, bórralo porque entramos el paño. ¿Veis? Siempre aquí debajo tenéis ayuda respecto a lo que tenéis que ir entrando. Carga, introducir paños. Seleccione la dirección de reparto para las cargas superficiales que asignaré. Con lo cual aquí, yo ahora por ejemplo puedo decir, mira, yo quiero que reparta en sentido horizontal. Sigo aquí, botón derecho, veis que ya me está dando esta dirección. Y ahora vengo aquí. Aquí puedo entrar las cargas directamente superficiales asignadas al paño. Uniformes o variables de la altura. Por ejemplo, añado. Aquí puedo seleccionar en qué hipótesis entro la carga. Por ejemplo, viento 1. El valor. Y aquí, por ejemplo, pongo, como hemos dicho antes, 0,1. Perfecto. ¿Y por qué no llega hasta el tiempo? ¿Cómo? ¿Por qué no llega hasta el final? Ah, bueno, no pues me he quedado seleccionamos corto, ese. ahora entro a otro paño. Pues ahora, puedo venir, introduzco paño. Ah, porque este ¿No sería de abajo? Porque ese es la... está más alto, sí, es el de abajo. Selecciono nuevamente la dirección y entro a mi carga. Fijaos una cosa importante, aquí dice vertical hacia abajo. Fijaos la carga, donde está aplicada. ¿Lo veis?
Fijaos aquí, estas de viento están bien entradas. ¿Veis cómo ha dicho, cómo el programa ha ido repartiendo? 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Pero estas de aquí me las ha entrado de una manera rara. Porque cuando ha entrado la carga en el paño, de vertical hacia abajo. Claro, me está entrando una carga vertical, ¿sí? No una carga perpendicular al paño. ¿Sí? Si yo ahora elimino esta carga, salgo de aquí y entro la carga del mismo modo que la había entrado en el otro caso. Es decir, como carga. Si yo vengo aquí, carga superficial. Es un ambiente, ¿no? Se dio la vaina. Otra vez. ¿Sí veis? Me la está entrando hacia abajo. Vamos a borrar el paño. A ver si es un problema aquí. ¿Sí? Porque la otra está bien entrada. Vamos a ver. Vamos a borrar. Vamos a introducir una carga superficial aquí directamente. De hecho, la carga todavía la tengo. Vamos a carga. Borrar carga. Ahora ya no tengo más acá. Y en este caso también teníamos como la carga, aquí tenemos un paño con una carga extra. ¿Por qué? Porque si recordáis yo había entrado una carga aquí. Claro, cuando yo he eliminado el paño anterior, si yo elimino el paño pero no elimino la carga sigue. ¿Eh? Van aparte, sí, van aparte, con lo cual yo puedo eliminar el paño y no eliminar la carga. Es que me dará un error. Me dirá que tengo que generar un paño para que esa carga pueda actuar, porque si no, no tiene dirección. Lo que os quiero decir con esto es que cuando modificéis un paño, mucho cuidado porque estáis modificando el paño pero no la carga. O sea, solo modificáis la carga si es una carga asignada directamente al paño. Pero si es una carga entrada aparte como carga superficial, tenéis que mover las dos cosas o eliminar las dos cosas. O sea que vamos aquí a cargas superficiales, borrar cargas superficiales y ahí borraremos esta. Si os fijáis, las otras cargas superficiales que son propias del paño no están aquí visibles, porque forman parte del propio paño. Solo está la que yo había entrado como superficial. La pico y la elimino. Y ahora vengo aquí a ver, ¿sí? Cargas, hipótesis vista. Veis que ahora las tengo todas. Las que veo aquí son las propias del paño, las que había entrado junto con el paño. Vamos aquí. Editar cargas sobre paño. Pico, ¿veis? Y aquí, si os fijáis, el sentido positivo está definido con estas coordenadas. 1, la X, es la que me da el positivo. ¿Veis? La X que está aquí debajo me está diciendo que la carga tiene sentido positivo, en correspondencia con la X. Por eso es el 1, 1, 0, 0. La del otro paño era como si hubiera entrado 0, 0, 1. ¿Sí? Muy bien, vamos a modificar este paño para intentar llevar la carga al pilar que nos faltaba. Vamos aquí, mover paño. Hasta aquí.
Ahí hemos movido el paño. ¿Veis? Ahora vamos a mirar cargas, a ver si realmente al mover el paño hemos movido las cargas o no. Cargas, hipótesis vista, todas. ¿No? Aquí lo veis. Es que me ha agregado una de 0,2 aquí al final, esta me la ha modificado a 0,4 y esta está igual, 0,2. Con lo cual, como son cargas asignadas al propio paño, al editar el paño, ya también me adapta a la distribución de cargas. ¿Lo habéis visto? Podéis probarlo A mí me sale con el propio... me sale ya sé. ¿Sabes? Problemas que tiene la entrada de cargas de este modo. El problema no es otra vez con este menú. Y ya. Es energía Problemas en el paraíso. Problemas que tiene la entrada de paños. Cuando tenemos una fachada con diagonales, si nosotros asignamos un paño, aunque le demos como dirección la horizontal, no repartirá estrictamente entre los pilares, sino que repartirá entre todas las barras que se encuentran dentro del paño, con lo cual las diagonales también cogerán carga de viento, lo cual es mentira. O será mentira si yo consigo que las diagonales no toquen el cerramiento de fachada. Si toca el cerramiento de fachada seguramente entrarán en carga, pero no toquen. Con lo cual mucho cuidado con eso, porque puede ser que si no estamos atentos a este problema, entramos la carga con paños pensando que todo va a parar a los pilares igual que en esta que hemos entrado, pero luego veremos que igual los pilares de la otra fachada van más descargados. ¿Por qué? Porque las partes se les están llevando las mismas. Mucho cuidado con estos pequeños detalles de entrada. Por eso yo en general prefiero trabajar con cargas lineales entradas directamente sobre las barras y no con paños. Vaya plan este de tener el proyector de este modo. Vamos, a ver. Sí, tendré que yo creo que es un problema más de pantalla que de... Yo la tengo duplicada. Podéis ir probando a entrar, mientras intento que esto se solucione, podéis entrar en la otra hipótesis de viento, cargas en la otra fachada, ¿sí? En la fachada opuesta. Si hacemos